Muy buenos días, junto a mis compañeros Antonella Turis, Díaz David, Jesús Navarro, Ariana Naveda, Ubaldo Nieves y mi persona Carolina Valillo, junto al profesor y doctor Balmora Bermúdez, realizamos una investigación sobre la vitamina K, de la cual le hablaremos a continuación. Para hablar un poco sobre la historia de la vitamina K, tenemos que su descubrimiento se remonta a finales de la década de 1920 con las investigaciones de un bioquímico danés llamado Henrik Dam, el cual estudió química en un instituto politécnico de su ciudad natal y se especializó en el área de la nutrición. Poco a poco fue estudiando el metabolismo del colesterol utilizando diversos animales, como por ejemplo pollos, los cuales están alimentados con una dieta libre de grasas, y observó que algunos pollos empezaron a sintetizar colesterol y también algunos desarrollaban hemorragias internas de manera espontánea. Eran lesiones similares a las presentadas en el escorbuto, por los cuales él añadió zumo de limón, el cual es rico en vitamina C, a su dieta, y observó que ni siquiera este suplemento ni el de otras vitaminas ya en ese entonces conocidas como la A y D pudieron lograr revertir esta situación, por lo que al experimentar con diversos alimentos encontró que un extracto de alfalfa detenía lo que era la hemorragia, y él concluyó que entonces la alfalfa tenía que contener algo que aún se desconoce, que actuaba en la coagulación de la sangre. En 1935 postuló la existencia de una nueva vitamina totalmente soluble en grasa, a la que le atribuyó el nombre de vitamina K por el idioma danés, el término danés de coagulación. Tipos de vitamina K. Dentro de la familia de la vitamina K se diferencian tres tipos de compuestos. El primero de ellos es la vitamina K1, también conocida como filoquinona. Es un tipo de vitamina K que encontramos en plantas y productos de origen vegetal, como verduras de hojas verdes, vegetales crucíferos como el brócoli, espárragos, guisantes, frutas como ciruelas, blueberries y uvas. Esta vitamina es muy importante ya que se encarga sobre todo de regular la coagulación en la sangre. Vitamina K2, también se conoce como menaquinona. Es producida naturalmente por bacterias, por lo cual es indispensable tener bacterias sanas en nuestra microbiota para que puedan formar esta vitamina de manera correcta. También podemos encontrarla en comida fermentada como chucrut, tempeh y kombucha. Esta vitamina está asociada a una mejor salud en los huesos y a una disminución en casos de cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares. La vitamina K3 o menadiona es la única variante sintética del grupo utilizada como suplemento cuando se presenta deficiencia de la misma. Estructura de la vitamina K. Todos los miembros del grupo de la vitamina K comparten un anillo metilado de naftoquinona en su estructura. Su diferencia se encuentra en la cadena lateral alifática, la cual está unida en la tercera posición. Estructura de la vitamina K1 o filoquinona. La vitamina K1 contiene el anillo funcional de naftoquinona y una cadena lateral alifática. En esta imagen podemos observar en esta parte de acá la cadena lateral de la vitamina K1. Esta vitamina, además de ello, se encuentra en lácteos, huevos, carnes y de manera abundante, como ya lo mencioné al principio, en vegetales de hojas verdes. Estructura de la vitamina K2 o menaquinona. Tiene una cadena lateral compuesta de un número variable de residuos isoprenoides insaturados. Acá podemos ver la cadena lateral de la vitamina K2 o menaquinona con sus grupos isoprenoides. La vitamina K2 es normalmente producida por una bacteria intestinal, como lo mencioné al principio, de igual manera. Estructura de la vitamina K3 o menadiona. Es un compuesto químico sintético totalmente soluble en agua y cuando se ingiere de manera exagerada puede llegar a producir anemia hemolítica. La vitamina K se requiere para varias funciones vitales de nuestro cuerpo, incluyendo la coagulación y el metabolismo óseo. Las diferentes funciones asociadas a la vitamina K en realidad se basan en la actividad que ésta posee como cofactor en la síntesis de las llamadas proteínas GLA. Las proteínas GLA son aquellas que contienen residuos de ácido gamma-carboxiglutámico, el cual es un aminoácido común en todas las proteínas que son dependientes de la vitamina K. Hasta el momento se conocen 14 proteínas humanas que son dependientes de la vitamina K y contienen un dominio GLA, las cuales juegan un papel clave en la regulación de tres procesos fisiológicos:
la coagulación de la sangre, el metabolismo óseo y la biología vascular. Las proteínas de GLA implicadas en la coagulación de la sangre incluyen la protombina, factor 7, 9 y 10, la proteína C, S y Z. Las proteínas de GLA implicadas en el metabolismo óseo incluyen osteocalcina, proteína de GLA de la matriz, el periostin o periostina y la proteína rica en GLA. La proteína GLA, que está implicada en la biología vascular, actúa previniendo apoptosis o activando una sinasa del receptor que estimulará la proliferación celular. Ciclo de la vitamina K. El ciclo de la vitamina K ocurre dentro de las células del hígado o hepatocitos, donde ésta va a ingresar en su forma quinónica y mediante una enzima llamada vitamina K reductasa que depende de los átomos de hidrógenos que van a ser donados por el NADPH, los cuales se unirán a los oxígenos en las posiciones 1 y 4 para formar así grupos alcoholes y transformar la vitamina K a su forma activa o vitamina K hidroquinona. Esta vitamina K hidroquinona a su vez va a interactuar con una enzima llamada gamma-glutamil carboxilasa, la cual depende de dióxido de carbono para la carboxilación del ácido glutámico, el cual proviene de un factor de la coagulación, para transformarlo a gamma-carboxiglutamato, permitiendo así la activación de dicho factor. Además, la activación del oxígeno molecular para arrebatarle o quitarle, mejor dicho, átomos de hidrógenos presentes en los grupos alcoholes de la vitamina K hidroquinona, liberando así una molécula de agua, y el oxígeno restante formará un puente en la posición 2 y 3 para formar así la vitamina K epóxido. La vitamina K epóxido, mediante una enzima llamada vitamina K epóxido reductasa, se encargará de cortar el puente que ha sido formado con el oxígeno para transformarlo a su forma quinona nuevamente, permitiendo de esta manera que se cumpla el ciclo de la vitamina K y se generen más factores de la coagulación. Cabe destacar que a esta altura del ciclo podemos hablar sobre la warfarina. La warfarina es un compuesto químico que actúa a nivel de la enzima epóxido reductasa y puede llegar a inhibir e interrumpir el ciclo, y por lo tanto, si interrumpe el ciclo, va a interrumpir la producción de más factores de la coagulación. La función más importante de la vitamina K es que interviene en la hemostasia. La hemostasia se define como el mecanismo fisiológico que mantiene la fluidez de la sangre y su integridad vascular. En la hemostasia primaria existe una serie de mecanismos que se desencadenan durante una lesión vascular y que permitirán la formación del tapón hemostático plaquetario. Esta se inicia a los pocos segundos de producirse la lesión, cuando interactúan las plaquetas y la pared vascular para detener la salida de sangre en los capilares, arteriolas pequeñas y vénulas. Se produce una vasoconstricción derivando la sangre fuera del área lesionada y las plaquetas, que normalmente circulan en forma inactiva, se van a adherir a la pared del vaso dañado y van a segregar el contenido de sus gránulos y van a estar interactuando con otras plaquetas para así formar la base del tapón plaquetario inicial. Es decir, acá tenemos la lesión, ¿verdad? Tenemos que como primer mecanismo está la vasoconstricción, se contraen los vasos sanguíneos para interrumpir esa salida de sangre hacia el exterior. Y acá tenemos la adhesión plaquetaria y la segregación del contenido de sus gránulos para formar la base del tapón plaquetario. La formación de este tapón plaquetario depende de una serie de mecanismos, como por ejemplo, lo que ya mencioné, la adhesión plaquetaria al subendotelio vascular dañado, donde interviene el factor de von Willebrand, la agregación plaquetaria primaria, cuando se activa el receptor glucoproteico, la liberación de compuestos intraplaquetarios, la consolidación y retracción del coágulo y la formación del tapón hemostático definitivo con la formación de un polímero de fibrina. Acá, como ya lo mencionamos, tenemos la adhesión plaquetaria, que ante una lesión vascular las plaquetas se van a unir al subendotelio o al tejido perivascular expuesto a la sangre, y la unión de las plaquetas a las proteínas depende de receptores específicos que existen para cada proteína adhesiva en su membrana plaquetaria. Acá tenemos el endotelio, tenemos el sitio de la lesión y vemos cómo se van uniendo las proteínas adhesivas para que las plaquetas reparen la lesión vascular que se presenta. Y como mecanismo 2 tenemos la activación, donde se produce la síntesis de tromboxanos A2 y PG12 por la vía de la ciclooxigenasa.
Como mecanismo 3 tenemos la secreción, que al activarse las plaquetas van a cambiar de forma y simultáneamente va a ocurrir la secreción plaquetaria de las sustancias que se encuentran almacenadas en sus gránulos, como por ejemplo la diosinatrifosfato, el factor plaquetario, calcio, entre otros. Y como cuarta fase tenemos la agregación, que es donde se va a formar el tapón plaquetario. Acá tenemos el daño en la pared, la lesión vascular, y vemos cómo las plaquetas se van a adherir, ¿verdad?, para formar el tapón plaquetario. La hemostasia secundaria tenemos que ella comprende la activación del sistema de coagulación, el cual según el modelo celular se va a dividir en 3 fases: iniciación, amplificación y propagación. En la iniciación, el factor tisular, la tromboplastina o factor 3, es sintetizado por diferentes tipos celulares y se expresa en la membrana celular. Generalmente, él se localiza en la membrana de las células donde se ha formado, pero también se puede expresar en una gran variedad de células extravasculares, en monocitos y en células endoteliales en estado inflamatorio. Para que la hemostasia secundaria inicie, debe existir una lesión endotelial que permita que el plasma entre en contacto con el factor tisular que se expresa en las membranas celulares. El factor 7 es una proteína dependiente de vitamina K. Es la única que circula en forma activa y no activa. Puede ser activado por los factores 9A, 10A, 12A, trombina, plasmina o la proteasa activadora del factor 7. En el plasma, él se une estrechamente al factor tisular y activa rápidamente a las proteasas procoagulantes y anticoagulantes. El complejo factor tisular y factor 7A, a su vez, puede activar el factor 9 y 10. Y el factor 10, a su vez, por consiguiente, va a activar el factor 5, que es un cofactor, y otras proteasas no coagulantes. Sin embargo, puede ser inhibido rápidamente por la vía del inhibidor del factor tisular o por la antitrombina, si abandona el ambiente protector de su superficie celular. El factor 7 es muy importante ya que él vigila la coagulación y busca zonas donde se expresa el factor tisular para así poder activar la coagulación. Cabe destacar que el factor 10, cuando se une al cofactor 5, produce pequeñas cantidades de trombina que activan las plaquetas y el factor 8, lo cual es un paso muy importante en la activación plaquetaria y del factor 8 durante la fase de amplificación. Y es que las pequeñas cantidades de trombina que son generadas en la fase de iniciación tienen unos efectos totalmente diferentes sobre múltiples áreas de la coagulación. La trombina es un potente activador plaquetario. Este periodo tropombótico ascendente es referido como la fase de amplificación y resulta en la activación de las plaquetas con exposición de sus fosfolípidos de membrana, la creación de una membrana procoagulante y por consiguiente o en consecuencia la liberación del contenido de los gránulos alfa hacia su superficie. Las plaquetas que son reclutadas en el sitio de la lesión durante la fase de amplificación van a proporcionar los fosfolípidos de membrana que son necesarios para la fase siguiente, que es la fase de propagación. En la fase de iniciación sabemos que se activan con éxito los factores 10 y 9, así como los cofactores 5 y 8, que son activados por pequeñas cantidades de trombina, y luego el factor 9 con el 8 se unen a la membrana de las plaquetas para formar el complejo de tenasa. Este complejo de tenasa va a activar el factor 10. A su vez, el factor 10 va a iniciar el ensamble del complejo de protombinasa. Este complejo tiene la capacidad de transformar protombina a trombina, con la subsecuente formación de fibrina y la formación del coágulo. En ausencia del factor 8 y el factor 9 se produce lo que se conoce como hemofilia A y B, donde la iniciación de la coagulación es normal. Sin embargo, en la fase de propagación se encuentra severamente disminuido, lo que va a llevar a una mala formación del coágulo y la incapacidad de realizar una hemostasia adecuada. Fibrinólisis y anticoagulación. La fibrina tiene un papel esencial en la hemostasia, como producto primario de la cascada de coagulación y como sustrato último en la fibrinólisis. La eficiencia de la fibrinólisis es altamente influenciada por la estructura del coágulo.
las isoformas del fibrinógeno, los polimorfismos, el grado de generación de trombina y el ambiente bioquímico en el que se desarrolla. El estado fisiológico normal corresponde a una tendencia en donde los mecanismos inhibitorios prevengan el inicio patológico o la propagación exagerada de la coagulación. Existen unos mecanismos inhibitorios que son capaces de bloquear la coagulación una vez iniciada, como por ejemplo la antitrombina y la trombomodulina. Una vez que se forma el coágulo, la fibrinólisis mediada por plasmina es la responsable de removerlo. El efecto final del sistema fibrinolítico es la plasmina. Esta escinde de la fibrina en productos solubles de degradación y se produce por el precursor inactivo del plasminógeno por la acción de dos activadores, el activador de tipo urosinasa y el activador tipo tisular. Una vez que el plasminógeno es activado, se transforma a plasmina y se une a la fibrina en un sitio específico. El resultado de esta unión va a ser la disolución del coágulo. En esta imagen podemos observar el coágulo unido con fibrina y plasmina, con el plasminógeno, el cual está totalmente compactado y su resultado va a ser su disolución. ¿Por qué hay deficiencia de vitamina K? Realmente no hay por qué tener una deficiencia de vitamina K cuando se lleva a cabo una alimentación saludable. De hecho, la deficiencia de vitamina K no es común en adultos sanos, puesto que la vitamina K está presente en muchos alimentos que a diario consumimos. Sin embargo, existen diferentes factores que podrían afectar este equilibrio. Entre los factores que contribuyen al déficit de la vitamina K tenemos antibióticos, anticoagulantes, enfermedades hepáticas, ya que la vitamina K tiene que ver con las células o hepatocitos, las células hepáticas. También personas que poseen problemas para absorber la grasa de los alimentos y recién nacidos que solo toman leche materna. ¿Cómo podremos saber que una persona tiene déficit de vitamina K? Un posible diagnóstico sería un sangrado por la nariz y encías totalmente regular. En el caso de las mujeres, un sangrado menstrual excesivo, hemorragias gastrointestinales y hematurias presentes con bastante frecuencia.